Fuerte caída de la bolsa estadounidense arrastrada por su sector tecnológico y muy en especial por Nvidia, que se anota el mayor desplome en términos absolutos de toda la historia de la bolsa. Veámoslo. El índice tecnológico estadounidense Nasdaq cayó ayer más de un 3%. Y las acciones de la compañía Nvidia se hundieron casi un 17%. La capitalización bursátil de esta compañía se redujo en 589.000 millones de dólares, la mayor pérdida de capitalización bursátil de la historia de la humanidad. ¿Pero a qué se ha debido esta fuerte caída de la bolsa estadounidense? Pues a la sorpresa que ha supuesto para el mercado el lanzamiento hace apenas unos días del modelo de inteligencia artificial chino, el R1 de DeepSeek, una startup privada que ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial con una capacidad cognitiva similar al O1 de ChatGPT. Para entendernos, el modelo disponible en Europa más avanzado hasta el momento de ChatGPT. Pero lo llamativo no ha sido que haya conseguido emular en capacidad cognitiva al modelo O1 de ChatGPT, sino que ha conseguido hacerlo con un coste de entrenamiento bajísimo, oficialmente apenas 6 millones de dólares, y con un coste de uso, cada vez que utilizamos la aplicación para hacerle cualquier pregunta, que llega a ser hasta un 93% inferior al de ChatGPT. Es decir, se trata de un modelo de inteligencia artificial con una mejora espectacular en la eficiencia tanto de entrenamiento como de inferencia. La capacidad cognitiva del modelo todavía está por detrás del O3, el último modelo oficial de ChatGPT, pero claro, para llegar al O3, ChatGPT ha tenido que consumir muchísimos más recursos y además el coste de uso del modelo O3 es altísimo. Se estima que cada tarea encomendada al O3 de ChatGPT cuesta hasta $1.000. Por tanto, claro, que el R1 de DeepSeek haya conseguido reducir tanto el coste de entrenamiento y el coste de utilización de la inteligencia artificial supone toda una revolución para esta industria. Y recordemos que si esta startup privada ha sido capaz de mejorar tantísimo la eficiencia de su modelo de inteligencia artificial, ha sido en gran medida porque ha hecho de la necesidad virtud. El gobierno de Joe Biden, para frenar el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial en China, restringió enormemente la exportación de semiconductores a China. Y como la economía china no ha tenido, al menos oficialmente, acceso a los superconductores más avanzados, ha tenido que buscar formas alternativas de llegar a resultados equiparables a los modelos de inteligencia artificial estadounidenses, consumiendo muchísimos menos recursos. Al final, por tanto, al gobierno estadounidense le ha salido el tiro por la culata. Pero todo esto, ¿cómo se relaciona con la fuerte caída bursátil que hemos vivido en la jornada de ayer? ¿Qué tiene que ver que una startup china haya desarrollado un modelo súper eficiente de inteligencia artificial para que el precio de las acciones de Nvidia o de las compañías energéticas se esté desmoronando en Wall Street? Pues la idea es bastante sencilla. Si DeepSeek acaba de demostrar, a través de su modelo, que es posible llegar a un mismo resultado, a un mismo output, consumiendo muchísimos menos inputs, entonces los proveedores de todos esos inputs, por ejemplo las GPUs de Nvidia, o por ejemplo los suministradores de energía, supuestamente verán sus ventas futuras impactadas de un modo negativo. Los desarrolladores de inteligencia artificial ya no necesitarán comprar tantos de sus inputs, tantas GPUs o tanta energía, para seguir desarrollando y operando sus modelos de inteligencia artificial. Además, también este dato supone un mazazo para las grandes tecnológicas estadounidenses que están gastando decenas de miles de millones de dólares en desarrollar modelos de inteligencia artificial, probablemente a través de mecanismos tremendamente ineficientes y que pueden ser replicados a una fracción de coste por cualquier startup, por ejemplo, DeepSeek en China.
Por consiguiente, el lanzamiento de DeepSeek socava todo el conocimiento que teníamos más o menos establecido sobre la inteligencia artificial y sobre las perspectivas de desarrollo futuro del conjunto de esta industria. Lo cual, por cierto, vuelve a reflejar una vez más la sabiduría de Warren Buffett, que suele advertir que por muy claro que tengamos que una determinada industria es el futuro, resulta tremendamente complicado anticipar cuáles serán los caballos ganadores dentro de esa industria. Hace una semana parecía que Nvidia y ChatGPT iban a comerse el mundo y ahora resulta que quizá esto no termine sucediendo, que una startup china que para los medios de comunicación ha aparecido de la noche a la mañana puede terminar barriendo con gran parte de esta industria. Pero es que además el futuro puede que ni siquiera sea esta startup china, sino cualquier otra startup que pueda surgir en cualquier otra parte del planeta. O también puede suceder que la inteligencia artificial se termine comoditizando y por tanto las ganancias de productividad futuras no afluyan a quienes han contribuido hasta el momento a desarrollar la inteligencia artificial, sino a quienes la incorporan en sus procesos de producción y por tanto le sacan algún partido aplicado de cara a los usuarios finales. Y si tras este ajuste de los mercados financieros quieres invertir en la bolsa estadounidense o en la bolsa europea porque consideras que el mercado ha sobrereaccionado, recuerda que puedes hacerlo a través del broker de la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24. A través de Freedom24 puedes invertir en ETFs del mercado estadounidense o también en acciones cotizadas en las bolsas europeas y estadounidenses. O si consideras que al mercado todavía le queda bastante caída, o si no sabes si le queda caída o subida, es decir, si se ha abierto un periodo de incertidumbre y deseas mantenerte en liquidez, recuerda que también puedes obtener un rendimiento por esa liquidez dentro de Freedom24. Concretamente, su cuenta mediante swap de valores está ofreciendo ahora mismo un rendimiento del 4,35% en dólares y del 2,91% en euros. Se trata de un producto financiero que no tiene ningún tipo de permanencia. O si deseas inmovilizar tu capital a medio plazo, a través de las colocaciones de fondos a largo plazo mediante swap de valores de Freedom24, su plan de ahorro a 3, 6 o 12 meses, a través de este producto podrás conseguir un rendimiento de hasta el 7,18% anual en dólares o de hasta el 4,81% anual en euros. Recuerda además que estos productos de inversión de Freedom24 están cubiertos por el Fondo de Compensación al Inversor de Chipre por un importe de hasta 20.000 euros. Si quieres obtener más información sobre Freedom24, sobre su broker o sobre sus productos de ahorro, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Sea como fuere, con respecto a la reacción negativa que ha tenido el mercado para Nvidia y otras partes del sector tecnológico estadounidense, creo que es conveniente efectuar 3 aclaraciones. La primera es que, aunque se nos ha dicho que el coste de entrenamiento de R1 de DeepSeek apenas ha sido de 6 millones de dólares, es complicado saber si esta información es verdaderamente cierta, y lo es por 3 razones. La primera, porque es muy verosímil que DeepSeek se haya beneficiado de mucha inversión público-privada en investigación y desarrollo previa que ha resultado imprescindible para que DeepSeek, invirtiendo 6 millones de dólares, pueda desarrollar un modelo de inteligencia artificial al mismo nivel que el O1 de ChatGPT. Y claro, todo este coste previo en investigación no está siendo incluido dentro del coste de desarrollo del R1 de DeepSeek. En segundo lugar, porque realmente no sabemos si China ha conseguido sortear, burlar las restricciones a la exportación de semiconductores por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso podría significar que extraoficialmente DeepSeek ha utilizado muchas más GPUs que las que ha declarado. Porque claro, si declarara haber utilizado las que realmente ha utilizado burlando las restricciones a la exportación de semiconductores por parte de Estados Unidos, estaría reconociendo que el gobierno chino está consiguiendo burlar esa restricción. Y por tanto, si han subestimado el consumo de estos recursos, parecería que el modelo en su entrenamiento ha sido mucho más eficiente de lo que realmente ha sido. Y en tercer lugar, porque parece ser que en el entrenamiento, en el desarrollo del R1 de DeepSeek, se ha destilado el modelo O1 de ChatGPT. ¿Qué significa esto?
que R1 se ha convertido en un modelo más eficiente porque ha aprendido a llegar a las mismas conclusiones que el modelo más grande, más aparatoso, el O1 de ChatGPT, aprendiendo a razonar como ChatGPT O1, pero con atajos en su estructura de razonamiento. Si esto último fuera cierto, el R1 de DeepSeek se habría desarrollado tan rápido porque previamente se hubo desarrollado el O1 de ChatGPT, y parecería entonces que el futuro no sería tan prometedor, porque de alguna manera DeepSeek siempre iría a remolque del desarrollo de ChatGPT. Aunque, como ya veremos más tarde, esto no tiene por qué ser así. Segundo matiz importante. Si bien podemos cuestionar, al menos dudar, sobre el ahorro en costes que ha habido en el entrenamiento del modelo R1 de DeepSeek, lo que sí es incuestionable es que este modelo ha rebajado de manera muy importante, un 93%, como decíamos, el coste de uso de la inteligencia artificial. Y este sería uno de los principales argumentos que llevaría a pronosticar que la demanda de GPUs o la demanda de energía va a caer de manera muy considerable en el futuro, porque si la inteligencia artificial puede lograr los mismos objetivos con mucho menos consumo de inputs, pues entonces la demanda de esos inputs será más baja. Sin embargo, esta conclusión, que es una de las principales que ha provocado la caída bursátil, también debe ser cuestionada. Y es que si se rebaja mucho el coste de utilizar y de implementar en usos muy diversos la inteligencia artificial, terminaremos teniendo inteligencia artificial o aplicaciones de inteligencia artificial con una enorme capacidad cognitiva hasta en la sopa. De tal manera que, como la demanda del output inteligencia artificial crecerá tantísimo en el futuro, la demanda agregada de sus inputs también se expandirá. Aunque cada vez que usemos la inteligencia artificial consumamos muchos menos recursos que antes, como la estaremos utilizando continuamente, el consumo agregado de los inputs de la inteligencia artificial aumentará. Esto es lo que se conoce, en el caso de la energía, como paradoja de Gibbons. Y si se cumple la paradoja de Gibbons, entonces la demanda agregada de los inputs de la inteligencia artificial, ya sean GPUs o energía, seguiría siendo muy prometedor. Ahora bien, y en tercer lugar, diría que lo más importante del modelo R1 de DeepSeek que hemos conocido hace algunos días no es nada de lo anterior. Lo más importante es que parece que el R1 ha alcanzado, o al menos está muy cerca de alcanzar, la llamada automejora recursiva. Este es un concepto que ya utilizamos, que ya explicamos en el vídeo anterior que dedicamos a hablar sobre inteligencia artificial. Y básicamente significa que el modelo R1 de inteligencia artificial es capaz de reexaminar y de reevaluar el mecanismo que sigue para llegar a conclusiones correctas y sugerir mejoras en ese proceso de razonamiento para volverlo aún más eficiente. Es decir, que la inteligencia artificial sería capaz de automejorarse a sí misma sin necesidad de supervisión humana. Y de ser esto cierto, tendría dos grandes implicaciones de futuro, una positiva y otra negativa. La implicación positiva es que los pequeños modelos de inteligencia artificial serían muy rápidamente capaces de destilar los grandes modelos de inteligencia artificial, aun cuando el mecanismo de razonamiento de estos modelos fuera cerrado y fuera opaco. Los modelos pequeños de inteligencia artificial serían capaces de inferir cómo razonan los grandes modelos y de sugerir mejoras en ese proceso de razonamiento para llegar a las conclusiones correctas a las que llegan los grandes modelos. Y esto significaría que en un mundo donde los seres humanos seamos capaces de convivir y de utilizar en nuestro propio provecho la inteligencia artificial, esta herramienta no estaría copada por grandes empresas y grandes monopolios que ostentarían un poder prácticamente absoluto. Al contrario, incluso desde nuestros teléfonos móviles seríamos capaces de copiar y mejorar de manera descentralizada entre millones de personas los grandes modelos desarrollados por las grandes corporaciones. Como digo, esta sería la parte positiva. ¿Y cuál es la parte negativa? Pues básicamente lo que ya expusimos en el vídeo anterior en el que hablamos sobre las oportunidades y los riesgos de la inteligencia artificial. Y es que esta automejora recursiva nos acerca a pasos agigantados a la superinteligencia artificial.
Y si bien la superinteligencia artificial tiene un potencial enorme de mejorar como nunca antes en la historia de la humanidad el bienestar que experimentan diariamente los seres humanos, también tiene el potencial de llevar a la especie humana a la extinción. Para evitarlo hay que solucionar problemas como el de la alineación de la inteligencia artificial o el de la gobernanza de la inteligencia artificial, que estamos bastante lejos de haber resuelto. Por tanto, si se aceleran los plazos para el desarrollo de la superinteligencia artificial, es más, si hasta cierto punto se disemina y se descentraliza universalmente la capacidad para desarrollar la superinteligencia artificial, de modo que este es un proceso que ya ni siquiera se puede detener centralizadamente por parte de los gobiernos para ganar algo de tiempo hasta solucionar los problemas anteriores, pues entonces los riesgos de que este desarrollo acelerado de la superinteligencia artificial salga mal se incrementan. En definitiva, la reacción de los mercados ante el R1 de DeepSeek es una reacción perfectamente comprensible, porque hoy hay en el mercado una información muy disruptiva que la semana pasada no estaba. Y si hay nueva información que cambia mucho la evaluación de la situación en la que nos encontramos, en consecuencia también habrá que reevaluar el precio de las principales compañías que operan dentro de ese nuevo contexto en el que ahora sabemos que nos hallamos. Pero en cualquier caso puede que algunas de las principales implicaciones del lanzamiento del R1 de DeepSeek ni siquiera se estén reflejando en la bolsa.